Bueno, si en este estudio de esta noche abordaremos 6 preguntas con respecto a la elección soberana de Dios. Y he titulado a este estudio las preguntas más comunes acerca de la elección soberana de Dios. Hemos sabido que Dios, antes de la elección del mundo, nos eligió quienes habrían de ser salvos y quienes habrían de ser condenados. Entonces, aquí a continuación responderé las 6 preguntas más comunes de aquellos hermanos y curiosos que se incomodan o se asombran o se extrañan ante el hecho de que Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, haya decidido por su sola potestad y soberanía quiénes habrían de ser salvos y quiénes habrían de ser condenados eternamente. Las preguntas son 6 preguntas, las más comunes, las que se preguntan estas personas al hablar de la salvación en términos de la elección soberana de Dios. Primera pregunta. Si Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿quiénes habrían de ser salvos y quiénes habrían de ser condenados? ¿Cómo sé yo si soy salvo? Si es así, segunda pregunta, ¿qué sentido tiene predicar la palabra de Dios? Tercera pregunta, ¿acaso no nos dio Dios libre albedrío para escoger? Cuarta pregunta, ¿Dios es injusto y hace acepción de personas? Quinta pregunta, ¿podemos hacer lo que queramos si al fin somos escogidos y siempre salvos? Y sexta pregunta, ¿contradice 2 de Pedro 3:9 la doctrina de la elección soberana? Entonces comencemos respondiendo a la primera pregunta que dice, si Dios escogió desde antes de la fundación del mundo quiénes habrían de ser salvos y quiénes habrían de ser condenados, ¿cómo sé yo si soy salvo? Bien, si eres escogido, las escrituras dicen que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si eres escogido, ya tienes el llamado. Esto es, si ya has recibido a Cristo, ya has creído en Él, eso quiere decir que Dios te ha hecho nacer de nuevo. Y si lees la primera carta a Juan, podrás ver una lista de evidencias de una persona nacida de nuevo. Te mencionaré algunas. Una persona nacida de nuevo no practica el pecado. Esa idea la podemos encontrar en Primera de Juan 3:9. Una persona nacida de nuevo practica la justicia. Primera de Juan 2:29. Una persona nacida de nuevo ama a sus hermanos, ama a las personas, a su prójimo. Primera de Juan 4:8. Una persona nacida de nuevo ama, como ya lo dije, a sus hermanos. Primera de Juan capítulo 5 verso 2. Una persona nacida de nuevo ama a Dios y guarda sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Una persona nacida de nuevo vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de nuevo permanece en Jesucristo. Primera de Juan 4:16. En otras palabras, la evidencia, la evidencia de una persona que es salva, es decir, que ha sido justificada, que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, es una persona que obedece, es una persona que practica la justicia, que no practica el pecado, que ama a sus hermanos, que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, tiene una inclinación hacia las cosas de Dios. Segunda pregunta, o digamos algo más agregado aquí de la primera pregunta. Y si no tienes o sientes nada de las anteriores, es porque simplemente la salvación no ha llegado a ti o porque te has descuidado y hiciste algún pecado en el que te encuentras atrapado y te cuesta salir. Bueno, como le sucedió a David y a los hermanos mencionados en la primera carta a los Corintios. Ahora sí, segunda pregunta. Siendo así, ¿qué sentido tiene predicar la palabra de Dios? Y esta es la pregunta que muchos me han hecho. Entonces, ¿para qué predicar la palabra? ¿Para qué la gran comisión? Si ya todos somos salvos, ¿para qué predicar la palabra? Si ya Dios los escogió. Es decir, para ser más exacto. Bueno, en cuanto si tiene o no tiene sentido predicar, pues claro que sí. Si leemos Romanos capítulo 13, versículo 48, nos damos cuenta que aquí está la idea de la predestinación. Dice, al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron
Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, pregunta, ¿quiénes creyeron? Respuesta, los que estaban ordenados para vida eterna. En otras palabras, creyeron los que estaban predestinados para salvación. Entonces aquí vemos el papel de la predicación. Todo ser humano que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo es llamado por la locura de la predicación. Quienes no estén en los planes de Dios, esto es, los no predestinados, oirán muchas veces el mensaje y rechazarán la oferta del Evangelio. Quiero enfatizar que para que los escogidos lleguen a Jesús tienen que escuchar el mensaje del Evangelio para creer en Él. Esta es la razón por la que Pablo en Romanos capítulo 10, verso 14 expresa a manera de preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Note que para invocar y creer en Jesús, los escogidos necesitan oír el mensaje de los que predican las buenas nuevas. La palabra es la herramienta usada por Dios Padre para atraer a los escogidos a Cristo. Eso está en Juan 6:44. El libro de los Hechos hace referencia a la elección soberana de Dios. Leamos y dice así, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso está en Hechos 2:47. Ahora, ¿quién es el que añade? Dios. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. En este sentido, quienes al escuchar el mensaje y creían y siendo añadidos al cuerpo de Cristo, era por razones de la predestinación. Solo quienes han sido escogidos y solo ellos creerán en el mensaje del Evangelio al ser escuchado. Leamos Juan capítulo 12, versículo 13 al 40. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí equivale al mensaje del Evangelio. Jesús había estado presentando la palabra del reino de su Padre y su mensaje fue avalado y ratificado por las señales y prodigios que él hizo, que él hacía, y aún así muchos no creyeron en él. Sin embargo, Lucas da las razones de por qué esto es así. Leamos. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Observe por un momento los verbos en mayúscula y responde a las siguientes preguntas. ¿Quién ciega los ojos para que no vean y endurece el corazón para que no entienda? Dios. El verso 34 del mismo capítulo muestra cómo la gente que veía sus milagros y oía su palabra no creían aún así en él. Les respondió a la gente Jesús, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? En ocasión a esto, Jesús les dice que si no está la luz, ellos no podrán hacer nada, y por lo cual Él posteriormente se oculta de ellos. Él en su interior conocía que esas personas no creerían en Él, debido a que de que su Padre había cegado sus ojos para que viendo no vieran y endurecidos sus corazones para que para que oyendo no entendieran y de esa forma no se convirtieran de sus pecados. Este endurecimiento de corazón de las personas por parte de Dios para que no crean y lleguen a Jesús, es decir, los no predestinados para salvación, podemos encontrarlo en varios pasajes de la Biblia. En Romanos capítulo 9 encontramos que Dios endurece a personas para sus propios propósitos. Por ejemplo, Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar en él su poder y para que el nombre de Dios sea anunciado por toda la tierra. Y luego prosigue literalmente, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, quien quiere endurecer, endurece.
Romanos capítulo 9, versos 17 y 18. Note la palabra misericordia, que usa el autor en contraste con la palabra endurecer. Quiere decir que a quienes él ha escogido han sido bajo la obra de su misericordia. Todos nosotros merecemos la condenación eterna y de hecho, si él hubiese decidido condenarnos a todos, él hubiese actuado con absoluta justicia, porque todos merecíamos el castigo. Dada la dureza de corazón de todo pecador, a causa de la muerte de sus delitos y pecados, y por tanto inhabilitado totalmente para elegir por sí mismo cualquier bien que acompañe a su salvación, Dios, en su santa soberanía, eligió quiénes habrían de ser salvos y quiénes no. Ningún ser humano tiene la capacidad moral de elegir a Cristo para salvación. Él mismo lo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sigamos corroborando esta idea. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Preguntas, ¿cuántos justos hay? Pues ni aun uno. ¿Cuántos entienden? Ninguno. ¿Cuántos buscan a Dios? Ninguno. ¿Cuántos hacen lo bueno? Ninguno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos se hicieron inútiles? Todos. En otras palabras, el hombre no regenerado sencillamente no puede. No puede. No puede hacerse justo por sí mismo. Ni una obra, ni 0,1%. El hombre no regenerado no puede entender las cosas de Dios por sí mismo. Puede escuchar la palabra de Dios de miles de predicadores, pero no va a entender a menos que Dios eh, lo haga, le otorgue esa fe para que crea en Jesús. El hombre no regenerado tampoco puede buscar a Dios por sí mismo, tampoco puede hacer lo bueno. En este orden de ideas, como no hay quien pueda buscar a Dios ni entenderle nada acerca de Él, ni hacer lo bueno en cuanto a obras que acompañen su salvación, desde luego, Dios se encarga soberanamente de elegirlos. Por eso Jesús dice, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Si analizamos el pasaje nos daremos cuenta que, primero, el término ninguno enmarca el sentido de cero humanidad. Quiere decir la ausencia de ser humano o de persona. Segundo, el verbo puede también tiene una connotación muy importante aquí. Esta palabra, más bien, para no usar la palabra connotación, denota capacidad. Y en el pasaje hay una negación verbal del término. Es decir, que ningún hombre posee la habilidad moral de inclinarse a abrazar la fe de Jesús. Una cosa es poder, otra cosa es deber y otra cosa es debería. Y claramente Jesús hace alusión a la palabra poder, poder. Ante tal condición de imposibilidad humana de llegar a Jesús para salvación, el texto seguidamente es claro, a menos, ¿sí? Es un término que usa Jesús y, y dice, a menos que el Padre lo trajere. Aquí el término trajere en el original griego quiere decir obligar o atraer irresistiblemente. Así tenemos que estos, y solo estos que el Padre envía a Jesús pueden llegar libremente a nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El pasaje termina diciendo que Jesús los resucitará en el día postrero. La Biblia abunda mucho en el tema de la elección soberana. Recuerde que Él endurece a quien Él quiere endurecer para que no crean, y tiene misericordia de quien Él quiera tenerla para que crea. Lea Romanos capítulo 11, versos 7 y 8. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojo con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy.
Pregunta, ¿quiénes alcanzaron la gracia de Dios? Respuesta, los escogidos. Segunda pregunta, ¿qué pasó con el resto? Respuesta, se mantuvieron endurecidos. Y quiero leer esa parte del versículo cuando dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero ¿quiénes? ¿Pero qué pasó? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás? ¿Los demás quiénes? Y los demás fueron ¿qué? Endurecidos. La expresión entonces aquí los demás hacía alusión al grupo de personas no elegidas. Y observe ahora la segunda parte de este verso. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es la misma palabra escrita en Juan capítulo 12, verso 40. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿acaso no nos dio Dios libre albedrío para escoger? En consideración de lo dicho en la respuesta anterior, la imposibilidad del hombre no regenerado, eh, el hombre pues en esta condición tiene un libre albedrío, sí, pero lo tiene limitado, en el sentido de que solamente es libre de escoger y obrar en sujeción a los deseos de su carne y al príncipe de este mundo que los conduce a una corriente. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Puede observar que el verso siguiente, el autor muestra la manera o la obra que nos hizo salvos, y esta es la misericordia de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, un muerto no puede elegir, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Qué maravilloso es nuestro Dios, que en tal condición, aun estando nosotros muertos, endurecidos, esclavos, sin capacidad de salvarnos a nosotros mismos, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando no podíamos salvarnos, cuando no podíamos hacer absolutamente nada, Él nos salvó. Recuerde lo que se dijo en el capítulo 3 de Romanos, verso 10 en adelante. Este hombre en esta condición, muerto en sus delitos y pecados, no puede hacer lo bueno. Este hombre, pues, en estas condiciones no puede hacerse justo por sí mismo, no puede entender las cosas de Dios para salvarse, por lo tanto no puede buscarlo, no puede hacer lo bueno. Y aún en esa condición, cuando aún no puede, ¿qué pasa? Dice el versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, muertos, es decir, aún estando nosotros sin una posibilidad de elegir, porque un muerto no puede, aún estando en esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, por eso, entre paréntesis, hace un recalque, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, porque realmente fue a misericordia, porque toda nuestra salvación se trata de un regalo que nos fue dado desde antes de la creación del mundo. Pregunta 4 dice, ¿Dios es justo? Perdón, ¿Dios es injusto y hace acepción de personas? Si leemos Romanos capítulo 9, versos 10, 11, 2 y 13, aquí se recalca la elección de Jacob frente a Esaú. Aquí el apóstol Pablo reafirma o consolida lo puntualizado en capítulos anteriores. Dice, pues, no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, quien quiere endurecer, endurece. Analicemos algunos aspectos de estos versículos. Lo primero es la elección. ¿Qué criterios utiliza Dios para elegir? No fueron las acciones de Jacob y Esaú, es decir, sus obras buenas o malas, sino la voluntad y eterna soberanía de nuestro Creador. Es Dios quien decide a quién elige y a quién aborrece. Él tiene misericordia y compasión de quien Él quiera. Segundo aspecto, no depende del que quiere ni del que corre. Lo que quiere explicar Pablo es que la salvación no depende del que quiere, porque realmente nadie quiere. Mire cómo dice, recuerde cómo dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay quien busque a Dios. Nadie quiere. Y por ello, Dios hace su elección soberana. Tampoco, tampoco depende de los que se esfuerzan, porque no es por obras. Pablo se anticipa a los lectores que se quejarán ante Dios acusándolo de injusto con una pregunta, con la siguiente pregunta dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? El hombre natural se preguntará, ¿tenemos a un Dios injusto que hace acepción de personas? Respuesta, en ninguna manera. Dios se elige así porque a él le plació de esa manera. Esa es su voluntad y es justa su elección. En unos versículos más adelante, Pablo responde a quienes cuestionan o siguen cuestionando a Dios. Y Pablo les dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros no somos indicados o idóneos para censurar a Dios. No somos barro y lo único bueno que hay en nosotros es Cristo. Esto es motivo para ser humildes, sencillos. Nosotros no hicimos nada. Dios lo hizo todo. Nos recogió del suelo siendo viles y menospreciados, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y ello es digno de infinita gratitud. El hecho de habernos escogido sin merecerlo para servirle es algo inaccesible y maravilloso y toda la gloria es solamente para Él. No hay ni un 0,1 humano en esta salvación. Quinta pregunta. ¿Podemos hacer lo que queramos si al fin somos escogidos y siempre salvos? Lea el siguiente pasaje conmigo de Tito. Tito capítulo 2, verso 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Primera pregunta a partir de estos versos. ¿Para qué se ha manifestado la gracia? Porque muchas personas pues que cuestionan la gracia de Dios, que si todo es por gracia y no hay ninguna obra, entonces dice que hay una licencia para pecar. Y veamos para qué se ha manifestado la gracia a nosotros los escogidos. Y la respuesta es clara, para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ahora vivamos en este siglo de forma sobria, justa y piadosamente. Note que no dice la ley se ha manifestado para, o los mandamientos escritos se han manifestado para. Dice claramente la gracia se ha manifestado. Se ha manifestado. Por eso es evidente que cuando a una persona se le ha manifestado la gracia de Dios para salvación, esa persona es enseñada por la misma gracia a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que viva de forma sobria, justa y piadosa. Una persona que a quien se le ha otorgado la gracia es una persona que obedece, que ama a Dios. ¿Y por qué la gracia?
¿Por qué, por qué aquellos que reciben la salvación gratuitamente obran con hechos que son propios de una persona salva por la gracia? Pues porque la gracia nos invita a renunciar al mundo. Mire un poco más atrás de la misma carta a Tito, que se refiere a ciertas personas que piensan que la salvación es por obras y creen que conocen a Dios y creen que, que son salvos y dicen, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí Pablo se refería a ciertos cretenses que creían conocer a Dios, pero que aún seguían obras injustas. Ahora, si hay, esto no quiere decir que si hay alguna persona que dice, bueno, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, pero Tito va a reprobar a estas personas diciéndole que si siguen con los mismos hechos con los que vivían antes de supuestamente recibir a Cristo, si siguen con esos mismos hechos, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, entonces no hay gracia, allí no hay gracia. Ahí es pura ley, pura obras de justicias humanas y Dios, estas obras no lleguen ante Él. Leamos esto. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Al leer las expresiones, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y le sigue, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Cuando leemos estas palabras, pareciera que como ya el pecador no necesita obras de la ley para justificarse, sino que es justo por gracia únicamente, sin ningún mérito propio, se le viene a la idea a muchas personas que entonces, entonces en la gracia podemos pecar todo lo que queramos y al fin y al cabo ya somos salvos y justificados solo por la fe. Y Pablo va a responder a aquellos que hacen estas preguntas en el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la pregunta de todos aquellos que aún no comprenden la gracia de Dios, aquellos que les parece inconcebible o inadmisible el hecho de que el pecador es salvo una vez y para siempre solo por gracia, sin obras que cooperen para tal hecho. Observemos la respuesta de Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué hermoso es nuestro Señor, que nos salvó por gracia, habiéndonos escogido desde antes de crear el universo. A Él sea la gloria, la honra y el poder por todos los siglos de los siglos. Mi querido hermano, la gracia de Dios, como se dijo arriba, se nos ha manifestado para que andemos en nueva vida, amando y agradando a Dios en todo. Si usted ha sido salvo, usted ha nacido de nuevo. Y les recuerdo que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que no se complace en el pecado. Es una persona que practica la verdad, la justicia, que ama a su prójimo y a sus hermanos, que ama a Dios y guarda sus mandamientos, que es una persona que vence el mundo,
y que permanece en Jesucristo. Todo lo anterior es el resultado de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué produce la gracia en nuestro hombre interior? Lea por usted mismo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia produce en nosotros esperanza y la manifestación futura de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es motivo aún más vehemente de agradar a Dios y permanecer firme en agradecimiento. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Seguimos, hermanos, agradecidos de un Dios que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos de todos ellos. Para Él sea toda la gloria y la honra. Pregunta 6, pregunta sexta y última. ¿Contradice segunda de Pedro 3:9 la doctrina de la elección soberana? Leamos. Leamos, bueno, pero antes respondamos. Pues yo respondo rotundamente, pero con mucho amor. No, no la contradice. Entonces, pero leamos el versículo de qué se trata. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, sabemos que Dios es quien debe producir el arrepentimiento, pero Dios realmente salva a todos aquellos, a todo aquel que se arrepienta en un por si acaso al escuchar la oferta del Evangelio. Pues no, la palabra todo no connota un 100%, sino una tipología de personas, niños, niñas, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, negros. Veamos Juan 6:39, capítulo 6, verso 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el 6:40, en verso 40 ahí mismo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 17, verso 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ese todo hace aquí en todos estos versos alusión al grupo que Dios eligió, a quienes da vida eterna Jesús. La respuesta, a todos. ¿A todos quiénes? A todos los que Dios le dio a Jesús. En el sentido del término todo en el contexto de salvación se refiere a los escogidos. Igualmente, Juan capítulo 17, verso 2 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, ¿quién se perdió? Al que el Padre no le dio a Cristo. Judas. Judas entonces no aparecería o no apareció en el paquete de todos, es decir, de los escogidos. Insisto con otro ejemplo, Juan capítulo 12, verso 32. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, ¿se cumple ese llamado en el 100% de la población mundial? Esto aquí significa todo tipo de personas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, negros, indios. Veamos Mateo capítulo 10, verso 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Realmente toda la humanidad nos aborrece? Marcos capítulo 1, verso 5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Quiere decir eso acaso, o esto acaso que el 100% acudía a Jesucristo a arrepentirse? No, un ejemplo cotidiano, todo San Marcos o todo Bogotá estaba aglomerado en el concierto. Bien, por lo menos yo no estaba allá. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, pues eh, he preparado o he expuesto en esta noche delante de todos ustedes, pues eh, las respuestas a las preguntas más comunes de aquellos
que se asombran, se incomodan o incluso se molestan cuando se les habla de que la salvación eh, depende 100% de Dios. Y cuando se habla de la salvación en términos de elección soberana de Dios, pues es algo pues que les molesta y que les incomoda mucho. Pero pues bien, la gloria sea solamente para nuestro Señor Jesucristo.